Y bueno, pues le decíamos que se ha dicho mucho, ya apenas han transcurrido digamos, unas 15 horas desde la detención y encarcelamiento del Bester Gordillo, y le digo encarcelamiento porque pues no tiene posibilidades de salir bajo fianza, o sea, ya no tiene para atrás el asunto, y la señora se va a echar ahí, yo creo que sus 20 años, ¿verdad? Cuando menos, no va a tener derecho a fianza, porque pues lo que le encontraron, que se lo encontraron tan fácil, oiga usted. Mire, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda localizó las transacciones, los pagos a las tiendas elegantes allá en los Estados Unidos, los pagos al cirujano plástico, los pagos en la compra de su casa en La Joya, en un lugar muy bonito allá en la Isla Coronado, en San Diego, en fin, todo eso estaba ahí, y uno dice, bueno, ¿y por qué la Unidad de Inteligencia Financiera no encuentra también otras transacciones que se hacen todos los días en todos los bancos, ¿verdad? Para lavar dinero, no solo del narcotráfico, sino también de la evasión de impuestos. Quiere decir que cuando se quiere, ¿verdad? Cuando se quiere, pues amolar a alguien, pues se le amuela, y en este caso, pues es el Bester Gordillo, a la que decidieron sacrificar en este momento. Le encontraron todo, le digo, son unos 2,200 millones de pesos, ya pues con eso se le considera delito grave, ya no sale, ¿verdad? Y ella pues tenía ahí ya casi 24 años en el control del CENTE. Ella entró, fíjese usted, en tiempos de Carlos Salinas. Carlos Salinas la reclutó, digamos, la volvió la lideresa del CENTE, a pesar de que era, según leímos en algunas crónicas, pues la pareja sentimental del que era el líder. Imagínese usted, Carlos Jongitud Barrios, un hombre que hasta fue gobernador allá en San Luis Potosí, y era poderosísimo, y se había encumbrado en el sindicato de trabajadores de la educación desde los tiempos de Luis Echeverría. Así que ese fue, digamos, la historia, eso fue lo que hizo el Bester Gordillo, y bueno, pues ahora se topó con pared, y Enrique Peña Nieto pues la desechó, ¿verdad? Simple y sencillamente la desechó, no ocupó sus servicios, los servicios que le rindió a, por ejemplo, Felipe Calderón. Acuérdese usted que en el 2006 se comprobó que el Bester Gordillo organizó el apoyo de los gobernadores priistas para Felipe Calderón. Usted lo recordará eso. Les llamó a todos de uno por uno y les dijo, nos vamos con Felipe. Oye, ¿qué onda con Madrazo? No, Madrazo no, nos vamos con Felipe, y le dieron el apoyo a Felipe Calderón en aquel momento. Así que ese tipo de servicios ya no los requiere Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿para qué o por qué? ¿Qué tipo de servicios quieren ahora, o de qué utilidad política sirve esto de mantener a la cárcel el Bester Gordillo? Ahí donde está los asegúnes, ahí es donde uno, ¿verdad?, puede entrar en polémica, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué metieron al bote a la señora el Bester Gordillo? Esa es la pregunta, y ahí empiezan las versiones. Una que nos pareció francamente incompetente es la del periódico La Jornada, porque ellos dicen, así como Jongitud lo puso Echeverría y al Bester Gordillo la puso Salinas, ¿verdad? Así es como dice el periódico La Jornada. Bueno, pues esto quiere decir que el nuevo PRI ajusta cuentas con el viejo PRI. Ay, sí, o sea que como si hubiera un conflicto generacional en el PRI, y los que ahora están gobernando o los que ahora controlan el PRI estarían, digamos, deshaciéndose o sacrificando a un personaje que viene del viejo PRI. Esa es una visión incompetente, muy, ¿cómo le diré?, muy diseminada en los círculos de intelectuales allá en la Ciudad de México, que quieren ver todo lo que ocurre en México como si fuera, ¿cómo le diré?, interno, como si fuera propio nada más de las fuerzas y las reglas acá internas del país, y no en términos de lo que se está jugando globalmente y de lo cual forma parte nuestro país. Ese enfoque de creer que es un enfrentamiento al interior del PRI, aunque parezca, ¿verdad?, y aunque el Bester Gordillo le haya sacado la lengua a Emilio Chuaifet y Chuaifet le haya contestado, usted sabe, con aquella señal de Britney Spears, como quiera que sea, y a pesar de los agarrones
nubarrones, lo que se está jugando es una cosa de más fondo y no solamente un enfrentamiento entre facciones del PRI. Así que esa versión del periódico La Jornada, pues descártemela por favor, porque es francamente incompetente. Luego viene la de Loret de Mola. Usted lo conoce, este muchacho que trabaja para Televisa, que tenemos aquí en nuestra imagen 4. Bueno, Loret de Mola sostiene, hace un análisis ahí de cómo fue la aprehensión, cómo fue que la PGR luego juntó todos los elementos para reventar el Bester Gordillo, en fin. Y luego dice Loret de Mola que lo que hizo Peña Nieto al meter a la cárcel a el Bester Gordillo fue un acto de autoridad, de reafirmación, un acto de poder y de reafirmación de autoridad. Eso pues claro que sí, ¿verdad? Pues ¿verdad? ¿Quién se pone a las patadas con el preciso, como decían antes? Pero también para abrirle paso a una reforma educativa. Y ahí empieza, para que los niños puedan estudiar mejor y para que tengamos estudiantes competitivos y la escuela dé más horas y más días a la semana de educación. Ahí es donde ya empieza, ¿verdad? Como quien dice, tener sueños húmedos Carlos Loret de Mola, como si hubieran hecho al Bester Gordillo a un lado porque se oponía al progreso de la educación, como si, ¿verdad?, se buscara hacer realmente una gran reforma educativa. Ya sabemos que la reforma educativa forma parte, ¿verdad?, de las reformas estructurales, como la energética, como la laboral, como la fiscal, y pues todas van en la misma dirección, ¿verdad? Cómo sacar más recursos, cómo reducir los costos, cómo ahorrar, cómo conseguir recursos para financiar la deuda, para mantener lo que llaman ellos la estabilidad macroeconómica. Así que también esa visión idílica de Loret de Mola, ¿verdad? Que pues ya sabe usted es Televisa, ya sabe usted cómo se mueve Televisa, pues también descártela, ¿verdad? Porque pues es francamente una fantasía. En realidad la reforma educativa ya está, ya se aprobó, ya la promulgó Enrique Peña Nieto antier, precisamente un día antes de la detención de el Bester Gordillo. Ya está bien promulgada, ya va a estar en marcha pronto y no tiene eso que dice Loret de Mola, ¿verdad?, de que van a los niños a ser mejor educados y que serán un día más competitivos. Eso no existe. Así que también descarte la versión de Loret de Mola y bueno, vamos a enumerarle también, a presentarle otras versiones, otros análisis que se están haciendo, pero lo vamos a hacer después de estos mensajes.
que la versión más ingenua sobre la destitución y el encarcelamiento, más bien el encarcelamiento de Elbester Gordillo, proviene pues de la jornada, en primer lugar, que supone que es un conflicto al interior del PRI, entre el viejo PRI y el nuevo PRI, hágame usted el favor, o la versión idílica de Loret de Mola, que pues es Televisa, ¿verdad? Como una telenovela, así de que ya haciendo a un lado Elbester Gordillo habrá de venir la reforma educativa que todos soñamos para México y los niños podrán estudiar mejor. Eso también es, como le diré, una jalada de pelos, ¿verdad? Hay unos que pues también ingenuamente, como José Carreño Carlón, un hombre del salinismo, que fuera vocero de Salinas cuando Salinas era presidente. José Carreño Carlón tiene otra hipótesis, y esa hipótesis tiene que ver también con esta idea de que se hizo a un lado a Elbester Gordillo para darle paso a una reforma educativa de fondo. La reforma educativa va, dice este hombre, y lo interesante es que cita una serie de libros que se han escrito en estos últimos años sobre el desastre de la educación en México, pero no el libro de Loret de Mola ni la película de Loret de Mola, sino uno que varios, pero uno que me llamó a mí la atención, que se llama Educación, Colonización y Rebeldía, las consecuencias del pacto de Gordillo con Calderón, ¿verdad? Y está escrito, según reportan aquí, por Carlos Ornelas en la editorial Siglo XXI. Eso de colonización, pues me llama la atención porque pues es lo que hicieron desde Zedillo para acá. Las reformas fueron para hacer que México se fuera o se convirtiera de nuevo en una colonia, y el sistema educativo fue adaptado a esa concepción, es decir, borraron la posibilidad de la ciencia básica, se bajó la dieta de matemáticas, de física, etcétera, se incrementaron cosas pueriles como la observación del medio, se les metió mucho el rollo ecológico a los niños, que conservaran, que no tiraran la basura, todo eso, ¿verdad? Pero se les quitó mucho, no todo, ¿verdad? No todo, pero mucho de preparación científica, mucho de preparación en historia, sobre su propia historia, etcétera. Entonces, querían un muchacho funcional que fuera a trabajar en alguna maquiladora, ¿verdad? Y trabajara y desempeñara su función fácilmente, y no necesitaba más, según esta concepción colonialista, ¿verdad? Que efectivamente así es. Y Elbester Gordillo, pues fue la que regenteó todo eso, ¿verdad? Pero no fue Elbester Gordillo la que hizo el mal, ¿verdad? Porque ella, pues no es más que un peón, como bien lo anota Carlos Puig, este periodista del grupito de Milenio, el más decente ahí de Milenio, porque pues ya ve usted Carlos Marín y ya ve al otro, Ciro Gómez Leiva, le dicen de otro modo en el DF, que son, usted sabe, pues ya mejor ni digo, pero bueno, Carlos Puig trata de ser un poco más objetivo, más inteligente, y él dice simplemente que Elbester Gordillo no se midió, ¿verdad? Se brincó las trancas, se portó demasiado arrogante con el gobierno, con el nuevo gobierno, no con Calderón. Dice que mucho tiempo humilló a Calderón por su poder, que ella creía que todos los, si bien habían caído otros líderes sindicales, ella nunca iba a caer, que ella era muy poderosa y podía desafiar a cualquiera de los presidentes. Y bueno, pues que Peña Nieto pues le dijo, nanay, ¿verdad? Nosotros aquí te amuelas y purrún, ¿verdad? Entonces, eso es lo que anota Carlos Puig. Así que hasta ahí, digamos, las concepciones, las explicaciones un tanto superficiales de lo que representa este encarcelamiento de Elbester Gordillo, y la situación empieza a clarificarse un poco más cuando uno lee el análisis que hace Jorge Castañeda. No tenemos su imagen aquí, pero mejor, porque no es alguien muy simpático que digamos, pero Jorge Castañeda sostiene que el problema del Elbester Gordillo es que era demasiado sindicalista, que no se metía en las grandes cuestiones políticas.
Ya sabe usted, para Jorge Castañeda las grandes cuestiones políticas pues son las privatizaciones, las reformas estructurales, y dice que el Bester Gordillo se comprimió políticamente a una labor estrictamente sindical, teniendo tanto poder, y no participó mucho en los procesos de reformas estructurales del país, o sea que por ahí no le daba, ¿verdad? Pero la historia indica otra cosa, indica que cuando ella estaba con Vicente Fox, cuando hizo su primer pacto con Vicente Fox, ella era la líder de los diputados priistas en el Congreso Federal, estamos hablando allá del 2003 más o menos, 2004, ¿y qué pasó? Pues que ella le dijo a Fox que iba a apoyar, fíjese nada más, la inclusión de IVA en alimentos y medicinas, lo que ahora nos van a querer recetar otra vez. En aquel momento Roberto Madrazo, el líder del PRI, le dijo: nanay, nosotros no vamos a apoyar esa reforma, ¿verdad? Y menos viniendo de un presidente panista como Vicente Fox. Y entonces el Bester se rebeló y la tumbaron. Mandaron a Emilio Chuaifet, la quitaron del control allá en aquel momento por andar queriendo imponer con la maquinaria priista una de las reformitas estructurales, ¿verdad? Así que sí se ha metido en eso, lo que pasa es que no es su fuerte. El Bester Gordillo, su fuerte es el control del sindicato, el uso del sindicato en los procesos electorales. Si no, pregúntele a Calderón en el 2006, de dónde le llegaron los votos, quién le arregló, ¿verdad?, toda la elección. Bueno, en buena medida la maquinaria. Se trataba de un grupo de maestros, muy grande, por cierto, algunos hablan de hasta 25,000 maestros que están comisionados, se les dice, comisionados, nada más, o sea, tienen sueldo, pero no están frente al grupo, no dan clases en el grupo, y esa era la maquinaria electoral del Bester Gordillo. Se ha escrito mucho al respecto, muchos de los analistas lo han dicho, y entonces se venían las elecciones y ella desplegaba ese aparato enorme por todo el país para favorecer a tal o cual candidato, para favorecer a tal o cual gobernador, ¿verdad? En su momento le sirvió a Felipe Calderón, así que eso era, digamos, su mero mole, ¿verdad?, de lo que el Bester Gordillo sabía hacer, y por eso pues había tanta gente que le debía y le temía, ¿verdad? Por eso Calderón le dio la Lotería Nacional, la Subsecretaría de Educación, y de todo, ¿verdad? De todo le dieron. Hizo senadora a su hija, en fin, entonces, pero era nada más por eso. Entonces, Jorge Castañeda sostiene pues que el legado político del Bester va a ser muy pequeño porque no se metió en la gran jugada de las reformas estructurales. Y eso, mire, en cierta forma es cierto, porque el asunto ahorita es que con el golpe al Bester Gordillo, hay otros analistas que simplemente señalan, hay uno que se llama Leonardo Carcio, que escribe en el Universal, fíjese, y él dice eso: con el encarcelamiento del Bester Gordillo, arranca Enrique Peña Nieto su ciclo de reformas. No una reforma, no la reforma educativa, arranca Enrique Peña Nieto su ciclo de reformas. Es decir, a partir de hoy, con toda la fuerza política que le va a dar este encarcelamiento de la Gordillo, pues es que, oiga, pues es que es el villano favorito, la Gordillo. No sé a quién odia más la gente, si a ella o a Carlos Salinas. Lo que pasa es que a Carlos Salinas mucha gente ni lo recuerda, como los jóvenes, pues ya, cuando, hace mucho ya de eso, ¿verdad? En cambio, el Bester Gordillo siempre sale y sale con esas caras, en esa forma, ostentando todo lo que ostentaba de riqueza, regalaba estos Hummers, esas camionetas Hummer, y pues la gente está, pero que echaba espuma por la boca contra el Bester Gordillo, ¿verdad? Entonces ahora la meten al tanque y pues eso va a ser obviamente un beneficio político, va a darle bonos a Enrique Peña Nieto, esa es la verdad, y con esos bonos y con esa fuerza que va a agarrar, ¿verdad? La simpatía de muchos sectores, ¿verdad? Pues entonces ya, pues de ahí puede él lanzarse hacia otras cosas, digamos que más audaces, ¿verdad? Como por ejemplo, que se pueda no solo
meter inversión privada en Pemex, sino también se pueda desmantelar la estructura sindical de Pemex, es decir, el contrato colectivo, las prestaciones, las ganancias que tienen los trabajadores, el mejor nivel de vida que hay entre la clase trabajadora en México, que es Pemex, y utilizar el pretexto de que, pues, al cabo que es muy corrupto ese sindicato, ¿eh? Pues decir, Carlos Romero de Champs, pues, además se le nota, lo secreta, como dicen, la corrupción. Vamos a regresar con eso porque, bueno, ahí ya nos estamos acercando más a lo que realmente representa esta jugada de encarcelar a Elba Ester Gordillo. Lo que sí le puedo decir yo es que nadie hasta ahorita se ha sentido, digamos, compasión, ¿verdad? Por Elba Ester Gordillo, como que todo el mundo dice, se lo merece. Bueno, pues eso abona políticamente a favor de Peña Nieto y de su grupo. Vamos a regresar con eso después de estos mensajes.
bueno, pues le decíamos que de la interpretación que se está dando en torno a la destitución del Bester Gordillo, dentro de las diversas interpretaciones, hay que descartar por un lado, la idílica de Carlos Loret de Mola, ¿no?, que piensa que quitaron el Bester para llevar a cabo una reforma educativa muy bonita. También descarte la de que fue solamente un acto de poder. Hay unos un poco más sesudo, y así lo planteó aquí nuestro periódico El Regio, aquí en Monterrey, en elregio.com, pues que se dice que es un quinazo, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen de Joaquín Hernández Galicia en la número 2, ¿se acuerda usted? Ya grande Hernández Galicia, ya mucho tiempo después de que fue un día pues secuestrado literalmente de su casa, le sembraron un muertito debajo de la cama y luego lo acusaron de haber matado al muertito y luego de también robar dinero, etcétera, etcétera. Pero como este hombre era más o menos listo, pues era humilde, vivía así, digamos, muy rústicamente, no iba a las tiendas en que iba esta mujer, ¿verdad? Ni se ponía esa ropa escada, creo que se llama, que cuesta $1,000,000 cada cosa. Pues no, este hombre vivía ahí en Tampico, y bueno, pues les fue difícil a Carlos Salinas probarle lo de robo de lana, ¿verdad? Sin embargo, pues le sembraron el muertito y lo acusaron de homicidio, y pues se tuvo que echar como 10 años defendiéndose para poder salir de la cárcel. Bueno, pero la intención en aquel momento era pues sentar un precedente, digamos, pegarle un susto a todo mundo para que Carlos Salinas pudiera avanzar con las reformas privatizadoras en aquel tiempo. Bueno, eso tiene algo de parecido a lo que está pasando con el Bester Gordillo. Sí, es un quinazo, el propio Carlos Loret de Mola lo dice, solo que aquí nada es ilegal, aquí todo se probó y está la PGR con toda la documentación. Sin embargo, lo que importa es para dónde van las cosas. Y mire lo que dice Gustavo Madero, el líder del PAN que tenemos aquí en la imagen 8, pues él dice una cosa muy simple, ¿verdad? Este paso que se ha dado, la detención, el encarcelamiento del Bester Gordillo, significa que México avanza hacia la modernidad. Es un paso hacia la modernidad. Usted traduzca, ¿verdad?, en lo que significa modernidad en el lenguaje de los panistas, pues significa las reformas, las privatizaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese ya da una pista mejor de para dónde van las cosas. Otro que coincide también en este sentido es Sergio Aguayo, que tenemos aquí en la imagen 7. Sergio Aguayo es uno de estos analistas que son famosos y uno no sabe por qué, porque pues no es ni muy brillante, ni así muy, digamos, sabiondo que digamos, y sin embargo como que trae un aparato que lo respalda para decir pues siempre o casi siempre puras obviedades. Ahora, entonces ahorita lo que dice en un artículo muy sin chiste que publicó el día de hoy en Reforma, dice que bueno, pues agarraron al Bester, pues quiso brincar las trancas, pero si no se van sobre los demás líderes sindicales, sobre los demás, le llama él estructura corrupta del sindicalismo mexicano, si no se van contra todos los sindicatos, entonces no va a servir de nada. Así que para pronto Sergio Sarmiento está pidiendo que se elimine a todos los líderes sindicales y pone el nombre de Carlos Romero de Champs. Está pidiendo, como quien dice, la cabeza de Carlos Romero de Champs, y le está diciendo al gobierno de Enrique Peña Nieto, oye, pues es que si no se echan a Romero de Champs, entonces no les vamos a creer, ¿no? Como poniéndole presión para que se echen a este dirigente sindical, ¿verdad? Pero bueno, pues eso indica que para allá van las cosas, ¿verdad? Más o menos una ofensiva contra los sindicatos, aprovechando, utilizando, valiéndose pues de la corrupción de los dirigentes, ¿verdad? Pero pues cuando se ataca a un dirigente, cuando se tumba a un dirigente, no es el dirigente el que cuenta, sino cuenta que después se modifican, por ejemplo, las cuestiones laborales, como sucedió en el caso del SME, allá en la Ciudad de México, se desaparece todo un sindicato de un día para otro, ¿verdad? Y bueno, pues parece ser que eso es lo que está pidiendo. Y Sergio Sarmiento, ¿quién es? Dirá usted.
Pues bueno, Sergio Sarmiento es alguien que se rumora que tiene vínculos al Departamento de Estado, está muy vinculado allá a las redes y el mundo de los derechos humanos y todas esas cosas en Washington, en la capital de los Estados Unidos, y ahí se vincula que con Human Rights Watch y con todo ese aparato financiado pues también por los círculos financieros, y luego ya viene acá a predicar la democracia en México, ¿verdad? Y ahorita está pidiendo pues que se vaya en contra de los demás sindicatos. Así que otro detalle importante, fíjese usted, está la declaración para poder entender mejor las cosas, Jesús Ortega, este hombre, iba a decir descarado, pero no, se oye muy feo. Ya sabe usted, tiene la escuela de aliarse con los gobiernos y lambisconearlos, punto. Esa es mi estrategia política para avanzar, ¿verdad? Entonces ahorita pues ya se le pegó a Peña Nieto, así como andaba con Calderón y andaba en todas partes, y lo que él dice es que la detención, el encarcelamiento del Bester Gordillo nunca pudo haber ocurrido si no se hubiera firmado el Pacto por México. Dice que en el Pacto por México está establecido, entre otras cosas, que los líderes sindicales van a caer, fíjese usted, así como cayó el Bester Gordillo, del mismo modo en que ya habían dicho que estaba calendarizado, no me acuerdo si alguna de las reformas dijo también Gustavo Madero, la división, acabar con los monopolios en la televisión, asimismo ya está pactado pues que se van a empinar algunos líderes sindicales, y mire, le voy a decir una cosa, y usted a lo mejor esa no la sabe y le va a gustar, está Manuel Camacho, que tenemos aquí nuestra imagen 10, Manuel Camacho, usted sabe, es ahora el gurú ahí de los chuchos y de la izquierda que se separó de López Obrador y que ya está haciendo negocios con el gobierno y toda la cosa, que están en el pacto. Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Manuel Camacho es como acá el gran estratega, ¿verdad? Manuel Camacho, fíjese nada más, fue el autor de la llegada del Bester Gordillo al CENTE, porque estaba gobernando Salinas, él organizó la operación, porque Manuel Camacho había estudiado en el Colegio de México y en otras partes, se había vuelto especialista en cómo destruir a los sindicatos. Fíjese usted, sostenía pues que los sindicatos, como Sergio Aguayo, que los sindicatos eran el obstáculo para la modernidad y que había que acabar con ellos, se hizo especialista en eso. Para eso le sirvió a Carlos Salinas y hoy está volviendo, y otra vez tiene prominencia, ¿verdad?, en esta campaña contra los sindicatos a través del Pacto por México, a través de los chuchos. Los chuchos, no crea usted que tienen mucha materia gris. Ellos andan siempre sobre el negocio y el negocio y el negocio. De repente dicen 2, 3 cosas, así nomás, comunes y corrientes, lugares comunes, como se dice, pero Manuel Camacho sí tiene un rollo antisindical y pues ya está otra vez tratando de ejercerlo. El propósito es, pues claro, dejar al país sin sindicatos, ¿verdad?, aprovechándose de la corrupción de los dirigentes, pero en realidad pues tratando de eliminar las prestaciones laborales, lo que la ley les da o les daba, ¿verdad?, porque pues ya la reformaron, ya no hay muchas prestaciones que queden, pero ahora sería pues el desmantelamiento de estos aparatos, ¿verdad?, de trabajadores que tienen fuerza, que pudieran potencialmente ser una oposición. Así que para allá es para donde van las cosas. No vea usted lo del Bester Gordillo como un asunto así nada más por separado, tampoco es para darle paso a la reforma educativa, esa ya se aprobó. Tampoco es porque nos van a llevar a un mundo donde todos los niños van a cantar trilirí, trilirá en la primaria y van a ser muy felices y no vamos a pagar cuotas, más bien todo lo contrario. Pero sí es el inicio de una ofensiva fuerte por las reformas estructurales, y eso es lo que pues en realidad representa, y claro, pueden ir sobre Romero de Champs y sobre el otro, cualquiera que se mueva, ¿verdad? Vamos a regresar después de estos mensajes.
Y bueno, pues vamos a tener que despedirnos, se nos acabó el tiempo. Me indican por aquí que cometí un error, en vez de decir Sergio Aguayo, dije Sergio Sarmiento en 2 ocasiones. No, estamos hablando de Sergio Aguayo, es este intelectual que le digo, no sé por qué es famoso, porque pues no se le ve así mucha brillantez, pero bueno, pues es el que está pidiendo la cabeza de Romero de Champs, no confundirlo con Sergio Sarmiento, que pues tampoco es, ¿verdad?, santo de nuestra devoción, pero no están jugando el mismo papel. Sergio Aguayo trae ahorita la consigna de que se continúe con la cacería de dirigentes sindicales, que en realidad es un proyecto para desmantelar los propios sindicatos, aprovechando, ¿verdad?, la corrupción de los dirigentes. Así que vamos a despedirnos el día de hoy, se nos acabó el tiempo. Mañana jueves, aquí lo esperamos. Mañana es 28, es quincena, va a andar usted contento, yo también. Entonces, pues vamos a poder platicar mejor y darle más elementos, más información, pues para que usted pueda comprender mejor lo que ocurre, lo que en otros informativos le dan simplemente como noticias. Hasta mañana.